Ya hemos tenido 100 videos de la lista de reproducción de reflexiones incómodas que todos los finales de mis videos yo lo recomiendo. Y es bastante interesante porque en reflexiones incómodas vamos a encontrar cosas bastante curiosas sobre la interpretación literal o la lectura literal versus la interpretación espiritual o revelación, que al final sería de alguna manera la continuidad de dicha lectura. Por ejemplo, aquí vean todo este tipo de videos. Y esta es la lista de reproducción que yo siempre recomiendo. Es decir, hablamos de temas literales. Están también los temas de Mauro Viglino, pero también metemos temas de Antonio Piñero. Metemos temas también de Mario Javier Sabán, Cábala, es decir, la cuestión de la historia del judaísmo, cómo comenzó el tema de la discusión entre cristianismo y judaísmo. Es decir, hay suficientes temas aquí explicados para comprender el contexto del por qué está esa gran lucha entre lo literal y lo interpretativo. Y yo desde mi postura explico que hay que tener una postura espiritual si se quiere avanzar dentro de la lectura meramente literal. Que lo literal es apenas el principio de lo que luego le va a dar paso a la espiritualidad. De la mano de la enseñanza de Jesús de Nazaret, como ya he hablado en estos últimos videos. Porque precisamente la idea es explicar estos códigos. Se le pueden decir como códigos. Son palabras que usó Jesús de Nazaret como el pan de la vida, el agua de la vida, tener sed, hambre, el cuerpo, el Hijo del Hombre, el trabajo, el fuego, el agua, los frutos, el templo, los árboles, el nacimiento, el lenguaje, Dios, el cielo, la tierra, el pacto, el nombre, el reino, la resurrección, la vida, la muerte, la guerra, la espada. Es decir, todo esto se habla en términos espirituales. Y todo este lenguaje lo tomó Jesús de Nazaret para explicar la espiritualidad de ese Padre que está en el cielo y que ese cielo es un estado de conciencia que comienza dentro del interior del ser humano. El reino de los cielos está dentro y fuera de vosotros. Está extendido, pero se necesita visión espiritual. Entonces, claro, si abarcamos de nuestra visión física, de los ojos físicos, podemos tener un mal entendido de todos estos términos e incluso crear religiones. De hecho, las religiones se crean por distintas interpretaciones. El problema no es interpretar, el problema es creer que tu interpretación es la mejor de las demás y que por ende es digno de crear una nueva religión. Cuando en realidad la interpretación o el sentido de la interpretación no es incentivar una nueva religión. El sentido de la interpretación es que puedas caer en cuenta de hechos que de la primera lectura no caíste en cuenta para que pueda mejorar tu vida. Eso es todo con el término de la interpretación. Entonces, todos estos términos que ya lo he ido explicando en los videos que les mostré de la lista de reflexiones incómodas, es que precisamente he creado esa lista para que usted no caiga fuera de contexto, porque usted puede, siendo nuevo en el canal, llegar a un video y sacar de contexto una explicación mía a sabiendas de que ya hay toda una explicación de videos anteriores donde un solo video no puede explicar muchos temas a la vez. Por eso lo separo por temas. El tema de la ley, el tema de el pan de la vida, el tema de la Torá, el tema de la superioridad de la ley, el tema de Pablo de Tarso, el tema de nacer de nuevo, el tema de por qué no hay que fiarse de la lectura literal, por qué hay que tener una lectura espiritual, interpretativa o de revelación, porque esta realidad sí existe y porque de alguna manera hay que buscarla, cuáles son las bases fundacionales del mensaje del Hijo del Hombre dentro de la Biblia, aunque existen otros libros, pero de alguna forma, como la Biblia lo maneja todas las personas, uso ese texto precisamente para dar un avance mucho más allá de lo que usualmente la religión enseña. Porque de nada sirve yo explicar algo que la misma religión ya enseña. La idea es demostrar algo nuevo, pero con el mismo libro que todo el mundo aparentemente dice conocer. Y precisamente todo esto se basa en ciertas frases que yo puedo ir compartiendo, como por ejemplo,
No hay nada oculto que no será revelado. El ocultamiento a nuestros ojos físicos. La revelación viene por una visión del espíritu. La revelación lo da el espíritu. No simplemente una mera búsqueda dentro de la carne o de la ley. Porque vamos a seguir siendo siervos en vez de ser hijos. Eso lo explicamos en el video pasado. Nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Eso ya lo explicamos muchas veces. El espíritu nos llevará a toda la verdad. Y no simplemente una búsqueda intelectual. Y ese espíritu mora en la persona quien lo busque. El reino está, pero no lo ven. Cuando te dicen, ¿cuándo va a venir el reino? No, es que el reino no está aquí, no está allá. El reino ya está entre ustedes, ya está extendido, pero no lo ven. Por lo tanto, no esperen una manifestación física, porque ese reino no es de este mundo. Necesitan una visión espiritual en el nacimiento nuevo. Es decir, por eso existe la terminología de ser ciegos en el espíritu. Porque precisamente afirman que ven, es que están ciegos. Se le culpa de alguna manera porque dentro de la arrogancia, la erudición espiritual creen que se la saben todas, más una, y resulta ser que Jesús le cambia los papeles del juego y explica que ese entendimiento, esa comprensión lo da el espíritu, no lo da el entendimiento intelectual de la carne o de la ley, del escrito. La letra mata, más el espíritu vivifica. Por ahí van los tiros. El ojo físico busca una manifestación física. La mente no entiende las cosas del espíritu. Necesita asistencia del espíritu para comprender las cosas del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es las cosas visibles para las cosas visibles. Y lo que es del espíritu es del espíritu. Una visión espiritual para las cosas espirituales. Entonces, la carne significa esclavitud porque de nada se saca provecho, más el espíritu es el que da la libertad. Y estos códigos o estas palabras que vemos en pantallas, que ya le hemos ido explicando uno a uno en los videos anteriores, son de alguna manera ampliar la percepción del espíritu de ver cuál era el mensaje final de lo que nos quería decir Jesús de Nazaret. Porque, por ejemplo, cuando leemos fuego, hay una frase que Jesús dice: ya quiero que el mundo arda. Yo vine a traer fuego y quiero que el mundo arda. ¿Acaso Jesús de Nazaret está hablando de un fuego físico? ¿O he venido a traer espada, fuego y guerra? O sea, si Jesús de Nazaret estaba predicando el amor y todo ese tipo de cosas, ¿qué significa realmente traer división, espada, fuego y guerra? ¿Está hablando físicamente? ¿O está hablando de manera espiritual? ¿Qué significa espada? ¿Qué tiene que ver esa espada con el Apocalipsis? Es decir, hay varias cosas que se correlacionan de alguna manera u otra y eso hace que tengamos que replantearnos cómo leer el Evangelio fuera el tema de la religión, porque precisamente la religión, como ya expliqué en un video pasado, quiere que todos estos términos te los sean explicados mediante una institución de por medio, porque crees que uno está desconectado. La espiritualidad implica de que nunca estuviste desconectado, sino que necesitas de tu voluntad para volver a retomar la senda en la cual siempre estuviste dentro. Es como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo estuvo perdido, se fue de la casa de su padre, nunca dejó de ser hijo, perdió todo su dinero, se arrepintió y volvió. Estuvo muerto, pero vivió. Entonces, ese es por la voluntad del arrepentimiento del Hijo y no por una intervención de una religión. Religión y espiritualidad no son lo mismo. Igualmente, un reino físico no es lo mismo que un reino espiritual. No esperemos manifestaciones físicas, no esperemos un Mesías físico judío o un reino físico que baje del cielo, casi como una nave espacial, porque Jesús explicó otra serie de elementos que tienen que ver con el Ein Sof, es decir, con el infinito. Si esos creyentes en Jesús hubiesen seguido hablando eh, con el Espíritu, con lo que los guiaba, ellos no tenían ningún libro, ellos no tenían ninguna ley, ellos no estaban sujetos a una escritura, ellos simplemente estaban llevando lo que creyeron de Jesús. Su fe, su creencia se estaba fundamentando en lo nuevo.
Y así fueron, mataban 10 cristianos y salían 20, mataban 20 y salían 40, mataban porque ese fuego no se podía ya apagar, ¿me entiendes? Y a medida de que pasó el tiempo, llegaron el año 100, el año 200, y esos cristianos que no eran cristianos, esos seguidores de Jesús, esos seguidores de ese hombre, de ese profeta, como lo quieran llamar, estaban fervientemente creyendo en eso. Ellos no estaban sustentados en ley, en un libro, en nada de eso. Y se les estaba escapando de la mano ese fuego. Eso estaba inundando Roma, estaba inundando el imperio. ¿Me entiendes? Los quemaban, los tiraban a los leones. Y como la gente no tenía miedo a la muerte, porque para ellos no existía la muerte, ¿me entiendes? Para ellos no existía la muerte en su interior, aunque en su mente sabían que iban a morir carnalmente. O sea, el misterio de ellos en la conciencia, en su crecimiento, ellos no lo tenían resuelto. ¿Me entiendes? Ellos lo tenían como un poco sesgado todavía, nublado, porque no tenían como ese crecimiento que tuvo Jesús de saber que la muerte no existía, ¿me entiendes? Más ellos no lo sabían, pero no le tenían temor a la muerte. Y al no tenerle temor a la muerte, no estaban sujetos a nadie, porque nadie los podía castigar, nadie los podía parar, porque los iban a matar, les iban a quitar la cabeza, los iban a ahorcar, los iban a crucificar, los ponían a sufrir y ellos iban para adelante. Y sabían que si seguían con eso, iban a aumentar más la cantidad de discípulos, ¿me entiendes? Y tuvieron que sacaron la carta bajo la manga, que tuvieron que pararlo, aceptándolos, ¿me entiendes? Y ahí es donde viene la creación del sistema religioso, cuando crean el libro. Pero ellas ya tenían sus códigos. Esconden a Jehová, que es el homicida desde el principio, sabiendo que es el oponente, que es el diablo, ¿me entiendes? Porque en él no había espiritualidad, en él no había amor, en él no había luz. No lo hay, ¿me entiendes? Y acuérdate que todos nosotros estamos formados de energía, y eso produce una vibración. Y detrás de todo eso hay seres, entidades que trabajan en función a eso. ¿Me entiendes? Entonces, en el tiempo, cuando ellos pasa el tiempo, que ellos deciden por estrategia, para poder parar ese mensaje que no dependía de un libro, ellos por estrategia paran a esa gente con una paz ficticia. Y en el tiempo crean el libro, dentro del libro crean el Nuevo Testamento, que ese no es tal tampoco, porque el Nuevo Testamento no es un libro. El Nuevo Testamento es dentro, es un pacto, si se quiere llamar pacto, ¿no? Pero para poder entenderlo, es un pacto dentro del hombre. Jesús nos dio unos códigos. Acuérdate que Jesús, cuando habló, le habló a un pueblo, o sea, a un pueblo, que el pueblo que tenía la ley, los israelitas, pues los descendientes de Jacob. Y bueno, él llegó a esa comunidad primero, y él prácticamente lo que hizo fue un, le dio un viraje al juego, y ellos se dieron cuenta, los que estaban, los que sí sabían el problema, los que sí sabían qué es lo que estaba pasando. Y entonces Jesús les dice, ¿no? Les aconseja a los que los escuchaban, a los que creían en él, a los que estaban siendo enseñados por la información que él estaba trayendo, los aconsejó: métete en tu cuarto. Se les dio una información nueva: métete en tu cuarto y busca a tu padre en secreto. O sea, hay una información en secreto, ¿ves? Que nosotros tenemos que, primero tenemos que tener como una comunión con ese padre que él nos está trayendo, ese padre nuevo que él les dijo a los israelitas. Entiende que no era aquel padre que ellos tenían por padre, sino que era un padre que el que Jesús estaba presentando. ¿Entiendes? Un padre distinto, infinitamente distinto. Un padre que ninguna carne ha visto, porque es un Dios en el espíritu, como lo estaba presentando él. Solo que no había capacidad de poder comprender lo que el hombre estaba hablando, porque estamos codificados con los 5 sentidos para no entender eso. Y Jesús se valió de las parábolas, pues, para poder llegar, para poder filtrar el mensaje.
Entonces, ¿qué pasa? En el momento que nosotros eh, nos metemos en la intimidad y dentro de la intimidad hacemos el ejercicio de buscar a ese Dios que es nuestro Padre al mismo tiempo y empezar a tener comunicación con Él, ¿ves? Y estamos recibiendo ese regalo maravilloso que nos está dando, que es ese espíritu que nos está guiando, el espíritu del mismo que nos está guiando como lo que somos, como carne, porque cuando Él dice el Hijo del Hombre, Él ya está diciendo que Él está sujeto a la naturaleza carnal como nosotros, pero Él la conoce y dentro de Él está algo que lo está guiando, perfeccionando esa naturaleza, ¿entiendes? Y dándonos una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Entonces, en el momento que nosotros vamos adquiriendo, nacemos en el espíritu, o adquirimos o nos despertamos a la conciencia que ya teníamos antes, pero la estamos como despertando pues, a esa conciencia vieja ya, que es nueva al mismo tiempo. Entonces nos estamos dando cuenta que a partir de ahí viene una enseñanza como unos niños aprendiendo lo nuevo, no es lo viejo, no es sobre lo viejo, es lo nuevo, informaciones nuevas, pero la información va llegando a medida de que pasa el tiempo, como tú dices, porque no tenemos como la madurez de poder interpretar y necesitamos muchas veces las lógicas de aquí, ¿entiendes? Entonces hay muchas personas que tienen una cierta madurez, pero no manejan una información integral, completa. ¿Ves? Entonces, ellos se dieron a la tarea sabiendo de que el mensaje funcionaba para que cada persona en su intimidad iba a conseguir una guía, un poder espiritual, verdaderamente, esa guía que tenemos dentro. ¿Qué hicieron ellos? Crearon un sistema de arrastre, nos sacaron a cada uno de la intimidad y nos metieron en una religión cualquiera que ellos inventaron. Nos sacaron de ahí, nos meten allá para filtrar cualquier tipo de información, cualquier tipo de sueño, cualquier tipo de código que nos llegue. Entonces lo decimos y ellos a partir de ahí hacen otro, crean otro monstruo más. Y así van, y así van. Entonces es algo así, pues. Entonces nosotros, sabiendo que ellos tienen tiempo, ellos tienen su tiempo, pero están temblando porque el tiempo ya como decía, de un tiempo determinado a que Jesús, como hijo de hombre, se fue. ¿Me entienden? Tenemos el espíritu que nos ha ido guiando en su tiempo y hay un cierto crecimiento. Y entonces hay un cierto recordatorio de lo que somos. Y entonces, como tenemos esa naturaleza tiene su prerrogativa, ¿me entiendes? Somos hijos de un Dios vivo, somos hijos de la vida, somos hijos de la luz, somos hijos del amor. Entonces, eso se expresa en la acción, en la palabra, en lo que pensamos, en lo que decimos. Ahí hay un complemento de todo eso en nosotros, un poder. Y ellos le temen a ese poder, le temen. Entonces, ¿qué quieren ellos? Ellos dejan que cierta información en el Internet que circulen, que se creen programas y entonces ellos saben por dónde viene el golpe, entonces tiran una contrainformación parecida a esa y así van creando su monstruo y su red, su monstruo y su red. Entonces no chocan a los que tienen la información porque no está completa, pero entonces necesitan saber de dónde salen los demás, quién opina, quién no opina y con el tiempo ellos van buscando, van oliendo porque es que no lo pueden conseguir porque como estamos vestidos de carne, tenemos nuestras necesidades, tenemos también nuestras emociones, nuestros sentimientos a nivel carnal y eso nos cubre de cierta manera. Entonces, eh, bueno, más o menos ese es el punto de donde quiero darte como eso que tú manejas, ¿me entiendes? Y desarrollándonos nosotros, ¿me entiendes? Pero la idea no es de que la información salga, porque de nada nos sirve de que la información salga. ¿Entiendes? Nada más que salga. Ellos están esperando de dónde va a salir la información. Mario Biglino para ellos no es una amenaza. ¿Me entiendes? Pueden hacer entender que sí, pero Mario Biglino no es una amenaza para ellos. Mario Biglino está haciéndole un trabajo a ellos y Mario Biglino no lo sabe. ¿Me entiendes? Le está dando unas herramientas que ellos estaban buscando y él se las está dando. ¿Me entiendes? Con todo lo que está diciendo, con todas las razones que tiene, con todo el peso de lo que está diciendo, ellos están utilizando esa herramienta a su favor.
¿me entiendes? Pero entonces, porque eso está causando un efecto en las mentes de quienes están escuchando a Mario Virgilino, ¿me entiendes? A pesar de que si consiguen una cierta libertad, ¿me entiendes? Si se sienten bien porque, ¿me entiendes? Pero eso es como contraproducente a lo que ellos creen que consiguieron, ¿me entiendes? Así que nada, quería dejar este pequeño video para dar una pequeña explicación al respecto de la intencionalidad de estos videos. Y a partir de ahí vamos a continuar sobre otras lecturas en la Biblia en esta oportunidad, donde implica comprensión de estos términos, que si se lee de manera literal, obviamente vamos a seguir cayendo en confusiones. La interpretación no da una verdad última y real y absoluta de las cosas. La interpretación lo que busca es reflejar una explicación para estimularte a ti a caer también en una reflexión y caer en el mejoramiento del impulso de tu calidad de vida. Eso es todo. Porque las cosas más intrínsecas, la verdad, todo ese tipo de cosas hay que dejársela al espíritu que trabaja en ti como un crecimiento paulatino. Pero como dijo un video anterior, si no te interesas, si no quieres buscar, si no te interesa la espiritualidad, ese tipo de cosas, estas cosas te serán fantasía. E incluso para algunas personas les serán locura. Y así sucesivamente porque estamos hablando en dos niveles, dos frecuencias distintas. Entonces, ya estoy anunciando, voy a seguir hablando en términos espirituales y dando ciertas lecturas para impulsar el impulso con unos ojos nuevos a lo que sería la Biblia. Ya he dicho esto muchas veces. El trigo y la cizaña, ahí donde está la manipulación, ahí está la solución, ahí donde está la cizaña, ahí está el trigo. Ahí donde rechazamos la Biblia, en esa misma Biblia están los códigos, las palabras, detalles ahí que la religión se le escapa, que podemos buscar la solución y la vuelta a nivel espiritual de todo esto. Solamente que la religión se quiere apropiar de todos estos elementos y tratar ellos de explicarnos las cosas en vez de nosotros buscárnoslo o buscarlas por nosotros mismos. Y ese es el detalle. Por eso hay ataque. Cuando usas la Biblia, te ataca el fanatismo. Y cuando usas lo literal, de alguna manera recibes crítica de aquellos que nada más expresamente quieren tratar la Biblia como algo académico, histórico o literal. Y para las cosas de espíritu, en vez de uno convencer, es el espíritu que convence, no uno. Es simplemente exponer y mostrar y que cada uno elija. Porque de estos temas no es hablar para convencer, es hablar para mostrar una posibilidad, a ver si la persona decide o no continuar. Así que nada, son más de 100 videos en esa lista de reproducción de reflexiones incómodas que lo vas a encontrar aquí en esta esquina a tu derecha. Y nada, mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas al canal y que sigas en esta aventura de Proyecto Orión, más allá de lo que diga el sistema, más allá de lo que diga la religión, más allá de cualquier tipo de críticas, porque aquí lo que estamos aportando son alternativas interesantísimas de herramientas para tu investigación. Y no estamos vendiendo verdades, simplemente herramientas estamos aportando. Así que, así que nos vemos el día de mañana con más contenidos. Hasta pronto.